suficiente de aviso por ahora. Vamos a ir a la palabra. Amén. Ahí sí, ahí que haya más ánimo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque es solo su misericordia la que nos permite reunirnos, estar juntos y glorificar tu nombre, alabar tu nombre. Gracias porque como cantábamos, tú reinarás por siempre. Y eso es algo que nos debe desafiar y también dar consuelo, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de tu iglesia. Guárdanos en la verdad, en tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que otros también puedan ir siendo santificados por medio de tu palabra en la iglesia, en la comunión. Que otros también puedan, Señor, llegar a la salvación por medio de la predicación de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender tu palabra, a seguir con esta serie de predicaciones que estamos teniendo sobre Primera de Tesalónica, esta iglesia ejemplar que es de tanto desafío para nosotros y de ánimo también al ver que muchas de sus luchas también son las que nosotros tenemos y hemos de afrontar con tu palabra. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de lo predicado. Permíteme hablar con claridad a mis hermanos, Señor, y también permíteles estar atentos, Señor, a tu palabra, a recibirla, como dice esta misma carta en capítulo 2, versículo 13. Y de esta manera juntos podamos adorar tu nombre, seguir alabando tu nombre por medio de la exposición de lo que tú quieres decir para nosotros. Sea exaltado, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. En esta era digital, ah, donde hay mucha información por medio de las redes sociales y todo lo que esto conlleva, también existe un factor que, aunque seas experto no en la materia, sepas o tengas o seas asiduo o no a las redes sociales, sabes que existe. Hay un factor casi como un género literario nuevo que se llama correos spam, por ejemplo. Y mucha gente antes de abrirlo ya sabe cuándo es un correo de estos masivos que se envían y que tienen información publicitaria. Así que toda la sociedad, otra vez, sea que seas muy asiduo a las redes sociales o no, ya comienza a entender o a leer o a filtrar. Ya todo el mundo sabe que no todo lo que dice la televisión es verdad. ¿Verdad? Sabemos eso. Que hay que filtrar de dónde viene la información. Hay un crecimiento en algún sentido también sobre ver la línea editorial de dónde viene la información. ¿Por qué es esto? Porque ha resultado ser que así como hay un sinfín de información, hay un sinfín de información falsa. O lo que se conoce también como fake news. ¿Conoce usted este término? Noticias falsas, en un término anglosajón, ¿verdad? Fake news. Y todo el mundo sabe que existe la fake news y hoy en día aún se siente y se ve mucho más exacerbado con las fake news que puede procesar la inteligencia artificial. Esta semana, sin ir muy lejos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió a decir que había una noticia dando vuelta diciendo que era una fake news que había creado la inteligencia artificial. ¿Cuál era la fake news? Básicamente alguien tirando objetos por la ventana de la Casa Blanca. Y él dijo, no, eso es una fake news creada con la inteligencia artificial. Y él tuvo que dar una argumentación de por qué esto era así. Básicamente su argumentación dijo porque todas las ventanas de la Casa Blanca son blindadas y no se pueden abrir. Es imposible. Entonces, él comprobó que básicamente eso había sido creado por la inteligencia artificial. Pero otra vez, sin ir muy lejos, tú puedes traducir y clonar la voz de alguien, el rostro de alguien con inteligencia artificial, hacerlo hablar un idioma que nunca ha sabido hablar esta persona. En fin, existe algo que se llama fake news. Y en medio de toda esta nubulosa de que algunos dicen, oye, llega a asustar esto de
de la inteligencia artificial y lo que se puede crear con las fake news, hay algo que también pasa hace siglos y que nosotros los cristianos debemos estar alerta. Y así como existen las fake news, es básicamente una noticia disfrazada de verdad. Mis queridos hermanos y hermanas, también déjenme decirle que hace mucho tiempo existen los fake cristianos o los cristianos falsos o gente que, en otras palabras, dice ser cristiana, pero sus frutos no lo son. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo también está denostando o dividiendo, separando con respecto a los hermanos en Tesalónica. Seguimos en la serie de predicaciones que estamos teniendo sobre la carta de Tesalónica, esta carta que Pablo le escribe a la iglesia que se plantó después de estar tan solo 3 semanas con ellos. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17 puede narrarte la historia. Pablo fue con los hermanos a Tesalónica y después de estar 3 sábados, 3 días de reposo, como dice ahí el texto, 3 semanas predicando inagotablemente, daba gracias al Señor y les escribe 1 año y medio posterior a esto, básicamente dando gracias al Señor por el ejemplo de la vida de los hermanos en Tesalónica. Tesalónica es la carta de la iglesia ejemplar. Así como tenemos una iglesia que quizás ninguno de nosotros quisiera parecerse, como la iglesia de Corinto, que tenían un sinfín de desórdenes, existe la iglesia a cual, otra vez, nosotros aquí en Pedrezuela debiéramos querer apuntar. ¿Cómo queremos ser? Como la iglesia en Tesalónica. Permítame simplemente un breve repaso. El capítulo 1, en los primeros 10 versículos, usted puede ver cómo Pablo da gracias por, básicamente, da gracias por los frutos de la salvación de los hermanos en Tesalónica. Da gracias por el trabajo de su amor, los frutos espirituales que habían tenido, la constancia. Daban gracias porque ellos tenían una vida transformada. Versículo 4, daba gracias porque vinieron a ser imitadores, tenían un buen testimonio. Versículo 6, Pablo daba gracias porque él podía saber que sus hermanos habían sido salvos porque predicaban el evangelio, básicamente. Y versículo 10 también daba gracias Pablo porque ellos tenían una esperanza que los hacía perseverar, esta esperanza de que Cristo volvía. Y eso les hacía mantenerse en santificación, mantenerse en los caminos del Señor. Luego va al capítulo 2 y en el capítulo 2 de Tesalónica, mis queridos hermanos, básicamente Pablo comienza a hablar de su ministerio. Cómo había sido el ministerio que Pablo había tenido con los hermanos ahí. Cómo había sido un ministerio exitoso, cómo eran las marcas de un ministerio fiel, versículos del 1 al 4. Vimos también características de cómo se comporta, no solo como es un ministerio fiel, sino como es un siervo fiel, cómo nosotros debíamos ser, por supuesto. Y estuvimos viendo también maneras de servir a otros, cómo debemos predicar. Así llega el capítulo 3 de Tesalónica y Pablo sigue hablando sobre el cuidado espiritual que los cristianos deben tener unos con otros, y en el final del capítulo 3 también hace hincapié en que los cristianos verdaderos tenían esta esperanza, perseveraban, no eran cristianos de 5 minutos. O que estuvieron 1 año siguiendo al Señor y al otro año no siguieron al Señor. No, ellos tenían una esperanza y perseveraban por esa esperanza. ¿Por qué? Porque sabían que Cristo volvía. Así llega el capítulo 4, el capítulo en el que estamos actualmente, mis queridos hermanos, y comienza a dar instrucciones concretas a los hermanos. Estuvimos viendo semanas anteriores versículos del 1 al 3a. Habían un llamado supremo. Este llamado era la santidad, era la santificación. Fíjese usted en el versículo 3 del capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, sin más aditivos, muy directo. ¿Qué es lo que Dios desea? Que el cristiano sea santo. Y estuvimos viendo 3 elementos que definían este llamado a la santidad. El llamado a la santidad es un mandato urgente. Fíjese usted, versículo 1, es rogamos, exhortamos. Pablo está diciendo con mucho énfasis que los cristianos deben andar en santidad. El llamado a la santidad es un mandato, debe ser en el estándar bíblico, como ellos habían predicado, no como yo creo que es la santidad, como a mí me parece que es la santidad. La santidad tiene un estándar bíblico. Y otra vez, la santidad es la prioridad máxima del cristiano. Puede verlo usted en el versículo 2 y versículo 3. Ahora también estuvimos avanzando del versículo 3 al versículo 5 y estuvimos viendo 3 deberes necesarios que todos debíamos entender para apartarnos
del pecado sexual. ¿Y por qué decíamos esto? Porque para que tú seas santo, debes apartarte del pecado sexual. Hablaba con un hermano que está sirviendo en otra iglesia, liderando un grupo de jóvenes. Me decía, pastor, ¿por qué veo que cada vez más gente cae en el pecado sexual? Porque este es uno de los dardos más venenosos que tiene Satanás para descalificar a un siervo del Señor. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo sabemos que alguien estar calificado por Dios para ser pastor? No porque se diga a sí mismo, yo soy pastor, apóstol ungido a las naciones con aceite de oliva, no sé, algo así. No, Satanás también dice que él es verdadero y miente. ¿Cómo podemos comprobar? Bueno, que reúne los requisitos bíblicos necesarios para ser un pastor. ¿Y dónde tenemos estos requisitos? Tito capítulo 1, versículos del 6 al 9, hay 5 requisitos no negociables para ser un líder en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, los mismos requisitos. Si tú no cumples estos requisitos, no puedes ser un líder en la iglesia. Puedes ser un cristiano, pero no un líder en la iglesia. ¿Y cuáles son estos requisitos? En primer lugar, ser irreprensible. Una persona que engaña a su esposa comete un acto absolutamente reprensible, ¿verdad? Vergonzoso. Algo que se le puede echar en cara, como diríamos malamente en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si una persona cae en este tipo de pecado? Deja de ser reprensible, deja de tener uno de los requisitos. ¿Qué más dice el pasaje? Segundo requisito, marido de una sola mujer, es decir, pureza sexual en su corazón. ¿Te das cuenta? Si Satanás tiende esta trampa y una persona cae, deja de ser reprensible, deja de ser marido de una sola mujer, deja de tener un corazón exclusivo para una sola mujer. Por lo demás, el tercer requisito es que tenga una familia en sujeción, una familia ordenada. Timoteo lo grafica y dice, si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? De modo que si una persona, como puedes ver, cae en este pecado, automáticamente son destruidos 3 de los 5 calificativos. No solo son 3, por lo menos hay un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Requisito para ser un líder en la iglesia, un carácter aprobado. Mostró falta de carácter, mostró falta de compromiso, mostró ser una persona no honrada, no leal, no fiel. Otra vez, ¿te das cuenta de dónde Satanás quiere bombardearlo? Y por favor, todos nosotros debemos estar atentos. Estamos estudiando y estuvimos estudiando este jueves nuestro culto semanal, mis queridos hermanos, que Satanás, como dice Primera de Pedro, está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos incluye a todos nosotros. Eso incluye a cada hermano de esta congregación. No podemos pensar que nosotros estamos exentos de este pecado. Ni yo mismo siendo el pastor de la iglesia. No podemos pensar, no, yo soy pastor, estoy blindado. No. ¿Qué debemos hacer? Velar y orar. Velar. Velar por tu propia alma, velad unos por otros. El pastor orando por la congregación orando por el liderazgo de la iglesia. ¿Te das cuenta? Otra vez, mis queridos hermanos, todo esto es vital para tener la santidad. Pablo aquí en Primera Tesalónica también nos da la solución, que podamos tener nuestra propia esposa, nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo en santidad. Y así, él continúa dando, y lo último que estuvimos viendo de esta carta son 3 consideraciones que debemos tener de parte de Dios con respecto a nuestra santidad, versículos 6 al 8. Y como usted se fija, mi querido hermano, versículo 6, Dios considera como digno de juicio la falta de santidad. Que ninguno se engañe, dice el versículo, nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es santo. Pero pastor, el Señor es amoroso, sí, por supuesto, pero Él ama la verdad, Él ama la santidad. De modo que es digno de juicio el pecado. Ahora, si tú no estás en Cristo, ¿qué significa esto? Que tú te vas a ir al infierno. Mi intención no es asustar a nadie, pero debes asustarte por esta verdad. Ahora, si tú estás en Cristo, no hay condenación alguna para tu alma. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y Él ha pagado toda nuestra falta de santidad, todo nuestro pecado. Y es por eso que le adoramos. Es por eso que bendecimos y exaltamos su nombre. Porque Él es santo y porque su vida ha sido imputada a la nuestra. Gloria al Señor. Si no estás en Cristo, ven a Cristo. Ven a Cristo, esa es la solución. Dios considera supremamente la santificación. Fíjese usted, ahí pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
hay un énfasis y Dios considera también la santidad o la falta de santidad como un rechazo personal. Fíjese usted, versículo 8. El que se desecha esto no desecha a hombre, no desecha al pastor, no desecha a una iglesia, sino que desecha a Dios. ¿Te das cuenta? La falta de santidad, Dios la toma como un ataque personal. No desechas a un hombre, ni siquiera a ti mismo, desechas a Dios. ¿Quieres estar no desechando a Dios, sino más bien en una relación íntima con Dios? Hermano, debes ser santo. El Señor nos ha llamado a dos grandes cosas, salvación y santificación. Si tú ya eres salvo, gloria a Dios, ahora hemos de santificarnos. Eso es para todos. Como se da cuenta, una característica de una iglesia ejemplar, como es la iglesia en Tesalónica, es que sea una iglesia apartada del pecado, que no viva como los hombres del mundo, sino que viva básicamente como su Señor, en santidad. Me dices, Pastor Rodrigo, esto es imposible. Sí, lo sé. Para ti es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No te estamos pidiendo que vivas en tu carne. Tú no puedes hacer esto. Y estoy tomando todos estos largos minutos para introducir esto porque es absolutamente vital para entender los versículos del 9 al 12. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8. Nadie de nosotros ha hecho algo para ser salvo. El único que ha hecho algo digno de salvarnos es Cristo. Es la cruz de Cristo. De modo que no hay nada que puedas hacer para ser digno de recibir la salvación. Ni venir a la iglesia, ni ofrendar, ni servir en la construcción de un local nuevo, ni mucho menos, ni predicar cada domingo. No, la única cosa que nos hace dignos de recibir la salvación es Cristo. El precioso nombre y obra de Cristo. Ahora, una vez que estamos en Él, que hemos sido salvos, que hemos por gracia recibido el Espíritu del Señor, podemos tener la posibilidad de vencer el pecado, porque Él ha vencido el pecado, no nosotros. Y es por eso que podemos caminar en santidad. Fíjese usted ahí, versículo 8, que fue el último versículo que estudiamos. Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Se fija cómo termina esto? Él nos dio el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en todo esto, mi querido hermano? Porque si tú no estás en Cristo, tú no vas a poder cumplir nada de las acciones que Pablo está demandando de los tesalonicenses del versículo 9 al versículo 12. Solo un cristiano puede hacer esto. El resto va a aparentar que lo hace, pero va a ser algo así como un fake cristiano. Un cristiano que aparenta una realidad que realmente no es la de su corazón, no es la de su persona nueva. Permítame leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que os procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien, habiendo dicho todo lo dicho, conectando todo este fragmento que vamos a estudiar con todo el resto de la carta de esta iglesia ejemplar, Pablo en estos trozos nos quiere enseñar cómo ser verdaderos cristianos y básicamente nos dice aquí cuatro acciones para evitar ser un fake cristiano. 4 acciones para no simplemente ser un aparente cristiano o un falso cristiano, sino más bien, ¿cómo? Ser un cristiano real. Ser un cristiano que glorifica al Señor. Y la primera de estas 4 acciones que Pablo demanda a la iglesia en Tesalónica que deben hacer para ser verdaderos cristianos, para no ser unos cristianos fakes, es abundar en amor. Fíjese usted, versículo 9, versículo 10. Abundar en amor. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los cristianos? Abundar en amor. Pablo les escribe acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Esto es, aún en la literatura, usado como un antítesis de un énfasis, pero que de otra manera sigue resaltando
lo que Pablo quiere decir. Pablo dice, no tienen necesidad de que les diga esto, pero les escribe, ¿verdad? Les dice eso es lo que estamos viendo. Ahora, esto es como cuando yo le digo a mi hijo, ¿tengo que darte de nuevo la instrucción? ¿Tengo que decirte de nuevo que tienes que ir a ordenar tu habitación? Algo que los padres solemos repetir mucho, ¿verdad? O algo así. ¿Tengo que decirte de nuevo que te quedes tranquilo? Muchas veces tu hijo repite, no, eso lo acabas de decir. Más o menos esto es la figura literaria que Pablo está usando. Está diciendo, acerca del amor, no tenéis necesidad que os escriba, y da la razón, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que habían aprendido los hermanos en Tesalónica de parte de Dios mismo? Amarse, amarse. Esto es lo que el Señor enseñó. Esto es lo que Dios enseñó. Mis queridos hermanos, probablemente tú y yo estamos en esta misma situación que los hermanos en Tesalónica. Probablemente tú no necesitas que venga el pastor y te diga, tenemos que amarnos unos a otros. Probablemente eso ya lo sabéis. Si ya lo sabéis, pues gloria al Señor, no tenemos necesidad. Pero ¿de qué tenemos necesidad? De ser estimulados y ser recordados. Ahora, hay algunas cosas que debemos recordar. ¿Quién había enseñado cómo era el amor? Dios. Los tesalonicenses habían aprendido de Dios. No habían aprendido del mundo cómo era el amor. Primera de Juan nos da la razón clara porque Dios es amor. Él define lo que es el amor, Él enseña lo que es el amor, Él es amor. De modo que si tú sabes amar como el mundo ama, eso no es un amor que aprendes de Dios. Querido varón, ¿cómo debes amar a tu esposa y respetarla? Eso no es como te dijo tu papá, tu abuelo, la televisión o lo que fuese. No, no, no. Ahí no estás aprendiendo a amar de parte de Dios, estás aprendiendo a amar de parte de la cultura. Y vaya qué peligroso eso hoy en día. Y ayer también. ¿De quién debes aprender cómo amar y respetar a tu esposa? De Dios. Querida esposa, si tú quieres amar simplemente como la sociedad hoy en día te dice, casi que te dice, no te cases y divórciate. No, no, ¿de quién debemos aprender cómo amarnos? ¿Quién debe definir cómo hemos de hacer las cosas? Vayamos más allá. ¿Quién debe definir cómo los cristianos en una iglesia deben amarse? Es Dios, no es tu iglesia pasada. No es de donde yo vengo, no es de la cultura de donde tú vienes. No, es qué dice Dios en su palabra, con claridad, de cómo debemos amarnos, de qué acciones debemos tener, qué acciones no debemos tener, etcétera, etcétera. ¿De quién debemos aprender? De Dios. Esto es lo que los tesalonicenses habían aprendido. Ellos no solo se amaban, fíjese usted versículo 10, no solo se amaban entre sí, sino que amaban a todos los hermanos. Esto es una acción que le está demandando a los cristianos y en primera instancia tienen aquí la prioridad a otros cristianos, pero no solo los de su círculo de iglesia, sino los de toda Macedonia. ¿Se da cuenta usted? Toda Macedonia, ¿qué es toda Macedonia? Toda la región donde estaba. Tesalónica estaba en Macedonia. Habían otras ciudades en Macedonia, como por ejemplo Filipos, o donde está la carta de los filipenses. Ellos estaban amando no solo entre esas cuatro paredes, o no todos, en otras palabras, de los que podían recibir una bendición directa. A veces es fácil amar a nuestros hermanos porque nos están sirviendo. ¡Qué bendición! Debemos de amar a todos, no solo a los que nos sirven. Este es el caso de los hermanos. Ellos estaban amando a otros más allá de las fronteras y probablemente ellos no están disfrutando de las ofrendas de servicio de los hermanos para sus vidas. De modo que el amor es algo que ha de permear no solo las primeras capas o la gente que está a nuestro alrededor. ¿A quién hemos de amar? Sin límite. Hemos de extender el amor, hemos de dejar que el amor, en otras palabras, como dirían románticamente, fluya. Otra vez, el amor de Dios, no el amor nuestro. Sin embargo, Pablo, aunque sabía que los hermanos en Tesalónica sabían esto, no escatima palabras y les dice en el versículo 10, os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. ¿Se da cuenta usted el tono que usa Pablo? Pablo está encarecidamente rogándole a los hermanos, hermanos, debéis amarse. Ahora la pregunta es esta, si tú sabes que debes amar más y más, si tú sabes que tienes que, en otras palabras, cada vez amar más y más, como dice literalmente ahí, y hemos visto que esto debe ser sin frontera, sin límite,
y sin medida. ¿Qué quiere decir esto? Si tú amaste este nivel este año, ¿cómo debe ser el otro año? Cada vez debemos abundar más y más. La pregunta concreta es, ¿qué acción concreta usted, querido hermano, yo, querido hermano, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo para amar más a un hermano? Uy, ¿cómo hago eso? Hermano, no es tan difícil. ¿A cuántos hermanos han llamado para saber cómo estás? ¿Por cuántos hermanos estás orando verdaderamente? Y no diciendo, sí, sí, oramos por ti. No, no, realmente haciéndolo. ¿Por cuánta gente estás orando? ¿Qué acción concreta vas a tomar tú para evidenciar, para no comportarte como un fake cristiano, alguien que dice ser cristiano, pero que nunca se ha preocupado por nadie más que no sea su ombligo? Esto es un pecado. Esto no está en la naturaleza de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene el mismo sentir o misma mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, quien no se autoestima más que el resto, sino que no escatima ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilla, es humilde y pone al resto por encima para servicio. Un servicio supremo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Hermano querido, muchas veces tenemos la tendencia de ir a la iglesia simplemente con una perspectiva egoísta. No solo con el pastor. A ver, ¿qué me va a predicar y luego lo juzgamos si lo hizo bien o no? No solo con el pastor, sino que casi que si a mí el culto me habló, para mí el culto estuvo bueno. Y si el culto a mí no me habló, pues a mí el culto no estuvo bueno. ¿Para qué voy a ir? No, no, no. Hermano, esto es todos. Todos necesitan. Hemos de tener una perspectiva mucho más amplia. Mi querido hermano, el cristianismo, aunque la salvación es personal, debemos desintoxicarnos de esta realidad en la que vivimos en la sociedad de hoy en día de la selfie, autofoto, auto todo. Estamos casi que intoxicados con el individualismo. Una televisión por cada habitación y cada uno, un teléfono y todo para mí. No, no, mis queridos hermanos, esto no es parte de la naturaleza del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ama y no a sí mismo. Está llamado a amar a otros, a preocuparse por otros, a ponerlo a la par. ¿Te das cuenta? Un fake cristiano dice y tiene frases como, bueno, yo me preocupo de mí. Total, la salvación es personal. Mi querido hermano, sí, la salvación es personal, pero eso solo tiene implicancia en que tú no puedes salvar a nadie, solo Dios puede salvar. Eso incluye tu esposa, tus hijos, etc. Sin embargo, Dios no te vino a salvar solo a ti. Dios vino a rescatar un pueblo, a hacer una nación, a redimir a su iglesia, y todo eso son términos plurales. Y Dios aún retarda su venida hasta que todo su pueblo sea conformado como su pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que Cristo vuelva? Eso es lo que cantamos. Cristo volverá. Bueno, pues el Señor no va a volver hasta que tú hayas predicado a todo aquel que tengas que predicarle. No, pero no todo el mundo va a ser salvo. No, no, eso lo sabemos, pero eso es tema de Él, no tuyo. Tú tienes que ir a todo el mundo y predicar a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Que debe haber una preocupación por el resto. Debe haber una acción de amor. Pregunta concreta, querido hermano, querida hermana. ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué acción has tomado para abundar en amor más y más? Debemos buscar maneras concretas de amar a los hermanos, porque escuche bien, amar a los hermanos es sinónimo de amar a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos. ¿De dónde se sacó este predicador que aquí esto no lo dice? No, este texto no lo dice, pero el discípulo del amor, llamado Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 12, dice eso. Si no amas a tus hermanos, ¿a quién puedes ver? No puedes amar a Dios, a quien no puedes ver. Sinónimo. ¿Te das cuenta? Hermano, ¿quieres amar más a Dios? Te doy una acción concreta. Ama más a tu hermano. ¿Cómo hago esto? Dime tú. Explíqueme. Expliquémonos. Contémonos. ¿Cómo vamos a amar más? Ahora, esto no significa simplemente agraciarle el oído
muchas veces implica hablar la verdad en amor, confrontar, consolar, corregir, acompañar y tantas otras cosas. La primera acción para evitar ser un falso cristiano es tener un amor genuino, real, que crece, que abunda por otros. Dejar el egoísmo de lado. Pero esto no lo es todo. No es todo lo que Pablo está enseñando aquí a los hermanos en Tesalónica, que fíjese usted, les está a la misma vez que elogiando porque ellos sabían esto, les llama a que esto no se estanque, sino que siga perseverando y creciendo, y les enseña otra acción también, una acción de un verdadero cristiano, otra acción para dejar de ser un fake cristiano. ¿Cuál es la segunda acción? Versículo 11, fíjese usted, ambicionar, o esta palabra que dice, desead llevar una vida tranquila. Desead llevar una vida tranquila. ¿Se fija usted, versículo 11? Que procuréis, dice aquí el versículo. Procurar es búscalo, deséalo, ambiciónalo, persíguelo. Sinónimos de, en esta palabra, procurar. Es una acción que no debes esperar sentado a que pase. No, ¿qué debes hacer tú? Buscar, preocuparte, ¿por qué? Por tener una vida tranquila. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo con una vida tranquila? Permíteme explicarte qué nos está refiriendo. Tener una vida tranquila no significa, según el contexto de lo que acabamos de leer, preocuparte por ti y nada más que por ti, para estar tranquilo. ¿Verdad? No tiene ningún sentido. Si no, echaría a la borda todo lo que acaba de decir, ¿verdad? Procurar tener una vida tranquila, por tanto, no es centrarte solo en tu Netflix. Otra vez, no estamos diciendo que Netflix necesariamente es pecado, pero parece que cuando hablamos de vida tranquila se nos viene esta imagen a la mente. Sofá, mantita en el invierno, Netflix, cafecito. Qué buen panorama. Con el aseo hecho, hermanas, también los platos lavados, las camas hechas. Eso da tranquilidad, ¿verdad? Querido varón, todas las cuentas pagadas. No, no se está refiriendo a eso. Otra vez, no decimos que esto es pecado necesariamente. Vida tranquila y pensamos en una playa del Caribe, una hamaca, agüita de coco, ¿verdad? No, ¿a qué se está refiriendo? Una vida en paz. Una vida en paz. Una vida sosegada, una vida incluso no afectada por el aceleramiento de la sociedad. En otras palabras, tú dirías, ¿cómo puede ser esto posible en medio de la sociedad y en los tiempos que corren? Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la única manera. Vidas tranquilas significa, en primer lugar, tener paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. De modo que para tener paz con Dios, debes estar en Cristo. Debes estar justificado por medio de tu Señor Jesucristo. Si no, no hay manera. En segundo lugar, puede ir usted ahí a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo también aquí da claves importantes. Por nada estéis afanosos. ¿Qué sería esto? Afanoso es una preocupación desmedida. Una preocupación. Vamos a profundizar más esta enseñanza y este texto los días jueves a las 7:30, así que no se lo pierda. Cierro paréntesis. Hay publicidad, ¿verdad? Por nada estéis afanosos o una preocupación excesiva, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué tiene que hacer el cristiano para estar tranquilo? En otras palabras, estar en plena comunión con Dios. Ahí tiene todo el sentido. Romanos 5:1, tened comunión con Cristo para tener paz con Dios. ¿Qué más? Seguir abundando en esa comunión con el Señor. Cada vez que pase algo, ¿a quién tienes que acudir? A tu Señor. ¿Cómo? En oración y ruego. Por nada de esto debemos estar preocupados. Debemos ir delante del Señor con acción de gracia, dando gracias por la circunstancia. ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo 7. Y la paz de Dios. ¿Se da cuenta? La tranquilidad que entrega solo Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, aquel que se mantiene orando
recibe algo así como, permítame ilustrarlo de esta manera, un escudo protector a su mente y corazón, de tal manera que ninguna preocupación, ansiedad, sobreestímulo, aceleramiento de la sociedad logra perturbar la tranquilidad que tienes en Dios. ¿Por qué? Porque tu alma está confiada en tu Señor. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que debe el cristiano buscar? Desea tener paz con Dios, una vida sosegada, una vida tranquila. Ahora, mi querido hermano, sé que esto es difícil. ¿Por qué lo sabemos? Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis... Yo también vivo aquí. Todos vivimos aquí, ¿no? Esto pasa. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Porque Él ha vencido el mundo. Juan 16, 33. Ir al Señor en oración. Procurar estar a cuentas con el Señor y vivir de esta manera sosegados. Mi alma en quietud. Una manera de ver que alguien no está teniendo comunión con el Señor es que comienza a preocuparse por muchas cosas. Y el alquiler y... hermano, Mateo 6, ¿por qué os preocupáis por estas cosas? Ah, claro, pastor, usted como tiene un gran salario, sí, claro. No nos preocupamos por eso. No, todos vivimos en este mundo. Pero pasa que confiamos y tememos más a Dios. Y Él promete que si nos dedicamos a Él como prioridad, Él suplirá todas las cosas. Mateo capítulo 6. Mirad las aves del cielo. No están afanadas y el Señor les da de comer. Hemos de procurar tener almas en quietud. Almas confiando en el Señor. Almas que procuren la oración para que nuestro corazón esté protegido de toda esta turbulencia, de todo esto que nos quita el gozo, que nos quita la paz en el Señor, que nos atormenta la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué debe hacer el cristiano? Buscar, esforzarse por tener esta forma de vida. Una persona que realmente no está haciendo esto, su lengua lo delata. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? El afán, su angustia. Hey, busca al Señor. Una de las cosas que, bueno, casi todos vosotros sabéis, una de las cosas que ocurren cuando plantas una iglesia, que tienes mucha necesidad, ¿verdad? Recuerdo yo hace un par de añitos atrás nada más, cuando comenzamos, pues había que preparar el local, ¿verdad? Y tocaba la guitarra y me sacaba la guitarra y luego predicábamos y la cena y todo este tipo de cosas. Y como había mucha necesidad y era muy visible mucha necesidad, sobre todo si tienes hijos pequeños, ¿verdad? Una esposa embarazada, mucha gente llegaba el primer domingo y no de un mal sentir, no de un mal sentir. Ofrecía ayuda, hey, yo puedo hacer esto, hey, yo puedo hacer esto. Y lo primero que tenemos como filosofía ministerial en nuestra iglesia es primero escuchar la palabra. Antes del servicio, primero, la necesidad puede seguir estando. Pero primero vamos a escuchar la palabra. Primero te vamos a decir qué es lo que creemos para que puedas tener un compromiso real con el Señor y expresado en nosotros, para que nosotros también podamos cuidarte. No queremos usar a la gente, estrujarla, ¿no? Damos gracias al Señor que cada hermano que ha venido a esta congregación y está sirviendo ha pasado por el proceso de lo que nosotros tenemos como fundamentos de la fe y explicar qué es lo que creemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, dones espirituales, el tiempo, los recursos, la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo prioritario, hermanos? ¿Venir a hacer algo a la iglesia? ¿Venir a decir algo a la iglesia? ¿O venir a que Dios nos hable por medio de su palabra? Eso es. Y eso va a poner todo en orden. Y cuando todo eso esté en orden, pues entonces podemos servir al Señor y disfrutar de este privilegio, ¿verdad? La tercera acción para evitar ser un fake cristiano, un cristiano falso. La primera dijimos abundar en amor, la segunda desear tener una vida tranquila y esto se logra solo por medio de tener comunión en Cristo con Dios. La tercera es ocuparnos de nuestros propios asuntos. Fíjese usted ahí la parte B del versículo 11. La parte B del versículo 11. Ocuparnos en nuestros propios asuntos. Dice,
ocuparos en vuestros negocios. ¿Qué dice ahí? Negocios. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, preocúpense en lo ustedes mismos. Ahora, usted me dirá, pastor, pero esto no es contraproducente con lo que acabas de decir de que tenemos que amar. Sí, pero amar no significa meterte donde nadie te llamó. En primer lugar, hay mucha gente que con la excusa de amar más bien va, escucha para ir a chismear. No, no. El chisme es pecado, mi querido hermano. ¿Dónde dice eso? Puedes anotarlo ahí. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Versículo 14 específicamente. La murmuración es pecado, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Cada uno de vosotros debe preocuparse de sus propios asuntos, pero una persona que está ocupada en lo suyo, básicamente lo que va a pasar es que no se mete en la vida de los demás indebidamente. Pablo está diciendo, hemos de tener preocupación por otros, ¿sí? Pero no con una falsa motivación, sino con una correcta motivación. Y la respuesta a eso, otra vez, mis queridos hermanos, es que te ocupes de tus propios asuntos. Te ocupes de la propia viga en tu ojo, en primer lugar. Esto no se trata de no ayudar a nadie, otra vez. Se trata de que, hermano, cada uno de nosotros, como dice anteriormente, gobierne bien su propio vaso, esté en cuentas con el Señor. ¿Y por qué esto es importante, mi querido hermano? Porque estamos diciendo, vivimos en iglesia, somos una comunidad de creyentes, nos preocupamos los unos por los otros, a veces nos confesamos cargas y pecados incluso unos con los otros para poder orar. Pero otra cosa es torcer esto para llevarlo al chisme, torcer esto para llevarlo a juicio como que nosotros fuéramos Dios. No, hay un solo Dios. Solo Él juzga, aunque nosotros a la luz de la palabra debemos incluso reprender si es necesario. Pero Pablo aquí está haciendo este énfasis. Hermano, primero, busquen tener una vida tranquila, ocúpense en sus propios asuntos. Procuren tener ocupaciones de lo vuestro propio. Ahora permítame ampliar esto para que se entienda. ¿Qué es la situación, mi querido hermano? Aunque la iglesia en Tesalónica era la iglesia ejemplar, ejemplar no significa ni madura ni perfecta. Es ejemplar. Después de 3 semanas, Pablo y les recordaba, y aunque había pasado 1 año y medio, eran una iglesia ejemplar. Ahora, esto no significa que era una iglesia madura o una iglesia perfecta. Eran humanos igual que nosotros, igual que tú y yo, imperfectos. Y uno de los desafíos que la iglesia en Tesalónica tenía es que, como bien Pablo lo ha señalado, tienen la esperanza en que Cristo vuelve. Usted me dirá, ¿y cuál es el pecado de eso? No, ninguno. Ellos saben y tienen muy presente, Cristo vuelve, Cristo viene, Cristo viene. El punto es que esta verdad la aplicaron mal en sus vidas. ¿Por qué? Porque dejaron de trabajar. Dejaron de producir en algún sentido. ¿Por qué? Porque decían, Cristo vuelve. ¿Para qué me voy a esforzar aquí en la vida? Total, Cristo vuelve. Sí, mi hermano, Cristo vuelve, pero tú y yo no sabemos cuándo. Y la Biblia no nos llama a relajarnos, sino nos llama a esforzarnos, a perseverar para ser ejemplo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia de una vida sosegada, de una vida que glorifica al Señor. En Tesalónica tenemos este pasaje tan conocido como el que no trabaje, que no coma. ¿Qué Pablo está diciendo? Está corrigiendo otra vez. Lo vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes. Pablo está corrigiendo esta falsa aplicación que los de Tesalónica habían estado llevando. Pablo quiere corregir, porque los hermanos en Tesalónica básicamente dejaron de trabajar y estaban simplemente viviendo de la ayuda de los otros. Básicamente están viviendo como parásitos espirituales de otros. Y eso no es correcto. Pablo le está diciendo, ocúpate en tus propios asuntos. Y eso es lo que Pablo, y vemos que a lo largo de toda la escritura eso señala. El varón que no provee para los suyos niega su fe, que está enseñando ese pasaje. Que los varones hemos de proveer para los nuestros, ¿verdad? Esa es la prioridad. Que nosotros mismos debemos esforzarnos, y por si te queda poco claro, mi querido hermano, la cuarta acción lo deja aún más claro. Trabaja con vuestras manos. Trabaja con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ocúpense en sus propios asuntos espirituales. No anden chismeando por ahí. Cada uno de nosotros debe procurar ir venciendo el pecado de nosotros. Ahora, esto no significa que no puedas orar por un hermano, pero tú no lo vas a cambiar. Tú no lo vas a sanar. En la mayoría de los casos, ni siquiera son
somos los líderes que debemos hacer eso. Ni siquiera somos los pastores los que debemos hacer eso. Porque ni siquiera está en nuestras manos. ¿Quién puede cambiar? Solo Dios. ¿Qué puedes hacer? Orar, sin chismear. ¿Se da cuenta usted? Ocuparnos de nuestros propios asuntos, pero no solo espiritualmente hablando, sino también, versículo 11, trabajando con nuestras propias manos, es decir, ocuparnos de nuestro propio mantenimiento y sostén. Una de las cosas que cualquier pastor ha de lidiar, esto suena como confesiones de un pastor o algo así, ¿no? Que cualquier pastor debe lidiar, y es que en la sociedad de muchos países se ha establecido la idea como, ¿es pastor? Es ladrón. Algo así, ¿verdad? ¿Es pastor? Vive a costa del diezmo de los hermanos, ¿cierto? Y si cambia el coche, tan bueno los diezmos. Y si no cambia el coche, ¿dónde está su Dios? Una de las cosas de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué se ha producido esto? Porque bueno, hermano, hemos de aceptar. Muchos falsos maestros, muchos falsos pastores han abusado, han cometido errores. Su motivación detrás aún de los mensajes motivacionales de 20 minutos que evidencian que no pasaron ni siquiera 15 estudiando la escritura, simplemente está a la vista. Quieren el dinero y vivir a costa de la gente. Y enseñan simplemente sobre la generosidad, pero no enseñan sobre la mayordomía bíblica eclesial. ¿No? Como todo esto se ha producido, y como mucha gente vive de las ayudas incluso sociales, ¿se ve esto bien? Piensa tú, ¿queremos alcanzar a España? Uy. ¿Queremos alcanzar a España? Gracias por ese amén espontáneo, muy bien. Claro que queremos alcanzar a España. ¿Y qué pensará un español si nos ve a todos los cristianos de la iglesia simplemente viviendo a costa de las ayudas sociales del Estado sin trabajar, sin esforzarnos por trabajar? Y otra vez, permítame, no estamos diciendo que necesariamente recibir una ayuda es pecado. No. Si te corresponde, hazlo. Pero si no te corresponde, no mientas. Somos cristianos. ¿Y qué debemos hacer? Trabajar con nuestras propias manos. Esforzarnos. No, pero es que yo no puedo. Mira, hermano, Dios provee. Evidencia tu confianza en Él y no en tu mentira al Estado. Por ejemplo, o no a todos los líderes, a todos estos falsos líderes que simplemente predican con la motivación detrás del dinero y vivir a costa de hacer nada y son simplemente holgazanes que ni siquiera estudian la escritura para salir a decirle algo al pueblo del Señor. No, hermano. Como decíamos en la introducción, uno de los beneficios entre tanta información y que la gente despierta a ver y a buscar la fuente y para poder discernir cuál es la información verdadera de la información falsa, es que, hermano, no somos tontos. Por ahí falta de sabiduría puede ser, por ahí despistado puede ser, pero no, la gente no es tonta. Se puede ver la motivación de un pastor. Sus frutos van a hablar. Somos responsables, por tanto, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Hermano, es muy triste ver en YouTube gente predicando porquerías con iglesias gigantes. Y hay tanta responsabilidad en el líder como en los oyentes. Ahí está la palabra. ¿Cuál es la función de un pastor? No enriquecerse a costa de los hermanos, sino, se la resumo en 3. Alimentar al pueblo del Señor con la palabra. Aconsejar al pueblo del Señor con la palabra. Velar por el pueblo del Señor entendiendo los tiempos por medio de la palabra. Punto. Ahora, ¿el trabajador es digno de su salario? Sí. Eso es lo que enseña la Biblia. El punto es este. Hermano, que el pastor también debe ganarse el salario. ¿Cómo? Haciendo su trabajo, predicando, estudiando la escritura, siendo consciente que hay un montón de gente que no tiene el privilegio que tiene dicho pastor o líder de dedicarse grandes horas a estudiar la escritura para ponerla en términos simples y poder darle un alimento bien cocinado, bien preparado, bien sazonado al pueblo del Señor. Eso es lo que hay de entender. De modo que, sin excepción alguna, todos estamos llamados a cumplir esta
cuarta acción para dejar de ser un falso cristiano. ¿Y cuál es? Trabajar con nuestras propias manos. ¿Se da cuenta usted? Aún el servicio al Señor. Aún aquellos que tienen el privilegio de dedicarse a la obra del Señor han de demostrar su trabajo. ¿Se da cuenta usted? Todos nosotros, mis queridos hermanos, estamos bajo la misma vara de medida. Pablo, de hecho, fíjese usted cómo lo dice aquí, la manera en que os hemos mandado, y Pablo nunca mandó algo que él no practicara. Sabemos bien, Pablo aún tenía que ser esta suerte de vida ocupacional en ocasiones. Otra vez, no es pecado que haya un pastor que se pueda dedicar 100% a la obra. A eso hemos de aspirar, mis queridos hermanos. A que pueda haber un liderazgo sólido que esté dedicado a estudiar la palabra del Señor, de modo que la iglesia pueda ir creciendo como un roble, como se dice, firmemente. Que la iglesia esté atendida. Sin embargo, no siempre el Señor permite esto. O no siempre esto se puede. En nuestro caso, como iglesia, pues no es nuestra realidad todavía. Pero el punto es este. El punto del pasaje es este. Hemos de esforzarnos. Ya está. Todos. ¿Se da cuenta usted? ¿Por qué? Porque un fake cristiano está más parecido a el falso Dios llamado Satanás. ¿Y qué vino a hacer Satanás? Pedro. Primera cosa que vino a hacer, robar. Si tú no trabajas por lo tuyo, a alguien se lo está robando. Esta falsa idea masificada por falsas ideologías políticas de que esto es gratis. Hermano, a alguien lo pagó. No hay nada en la faz de la tierra que sea gratis. Sí, sí, pastor, la salvación, no. No, alguien pagó un gran precio. Precio de sangre llamado Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Hasta eso tuvo un precio. A ti te llega de manera gratuita, pero alguien lo pagó. Que sepas que todo tiene un costo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hemos de entender. Eso es lo que hemos de hacer. Y otra vez, esto implica esfuerzo. Hermano, y no estamos diciendo, como dijimos en la introducción, que debes esforzarte para ser salvo. No puedes esforzarte para ser salvo. Debes rendirte ante los pies de Cristo, porque no hay nada que tú puedas hacer para ser digno de recibir la salvación. Pero si tú eres un cristiano, Pablo les está hablando a los cristianos de Tesalonicense, a los que ya tienen el Espíritu Santo, han sido salvos, deben esforzarse por crecer en santidad. Y hay 4 acciones para ser un cristiano verdadero que crece en santidad. La primera, crecer cada vez más y más en amor, abundar en amor. La segunda, desear tener una vida en paz, una vida tranquila con Dios, una vida tranquila con la sociedad. Tercera, ocuparnos en nuestros propios asuntos, nuestro propio crecimiento espiritual, aunque oramos por otros. No andamos chismeando de otros, ni mucho menos. Cuarto, trabajamos por el sustento diario con nuestras propias manos, porque esto es digno. Mis queridos hermanos, para los judíos era una manera digna de ganarse el respeto ciudadano. ¿Cómo? Trabajando. Y eso pasa también en esta sociedad. Una de las cosas que me llamaba la atención, profundamente la atención, cuando conocía y estuve viniendo a España por primera vez y sobre todo cuando vine a quedarme, es que conversabas con una persona, un cristiana, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Y tu trabajo? ¿Has podido trabajar? Y entiendo la pregunta, viene de algún periodo de crisis después del 2014 que se acabó, entre el 2008 y 2014, hay un sinfín de factores, pero fíjese usted bien en esta sociedad incluso. Aún los no creyentes valoran mucho el trabajo, quizás en exceso, de modo que si lo pierden caen en depresión también y tienen su identidad en el trabajo y eso es un pecado. Sin embargo, hemos de tomar la parte buena de eso. ¿Queremos alcanzar a los españoles? Hemos de trabajar con nuestras propias manos también, porque esto es digno de respeto ciudadano. Así como en el tiempo judío y Pablo lo ordena, así en el tiempo actual, en esta sociedad española, y la Biblia lo ordena. ¿Se da cuenta usted? Ahora, todo esto, ¿para qué? Versículo 12, la conclusión. Pablo nos manda 4 acciones para ser falsos cristianos, para dejar de ser falsos cristianos. 4 acciones, en otras palabras, para ser cristianos que se comportan de una manera en la que se comportan los verdaderos cristianos. Y todo esto con un propósito. ¿Cuál es el propósito?
a fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuál es el principal propósito de vivir de esta manera? Tener un buen testimonio con los de afuera. Hemos de abundar en amor más y más porque cuando ven cómo se aman, Juan, así el resto sabrán que son mis discípulos. Hemos de, hermano, ambicionar tener vidas tranquilas. ¿Por qué? Porque no andamos altercando la sociedad, no andamos generando pleitos y alborotos que vienen de un corazón disencioso. No, vivimos en quietud, vivimos tratando de alejar, hacerle el quite a los conflictos, no a costa de la verdad, pero en quietud, porque esto es parte del fruto espiritual, la mansedumbre. ¿Se da cuenta? Y eso lo logramos solo teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Preocupándonos de nuestros propios pecados y no andar chismeando de los pecados del otro. ¿Y qué más? Trabajando con nuestras propias manos, porque esto dignifica a una sociedad actual. Ve como un buen valor a alguien que trabaja con su propio esfuerzo y saca adelante su familia. Eso es una honra. Hacemos todo esto para tener buen testimonio, para conducirnos honradamente con los de afuera, para, en otras palabras, no entorpecer el Evangelio. Hay un dicho muy popular, más que dicho, una verdad, tristemente muy popularizada y que no está falto de la verdad, pero que dice, el mayor estorbo al Evangelio son los evangélicos. El mayor estorbo al cristianismo son los cristianos. Esto no debe ser así. Voy a decir, el mayor estorbo al cristianismo son los fake cristianos. Quiero decirte, te vamos a delatar. No para acusarte, no para llamarte al arrepentimiento. Arrepiéntete. En Cristo hay gracia y perdón de pecado. Pastor, esto no me sonó muy gracioso si me está diciendo que me va a llamar, me va a acusar o algo así. Hermano, no hay nada más amoroso que la verdad y decirte que hemos de arrepentirnos, buscar al Señor, que Él nos perdona. No hay pecado que Él no pueda perdonar, a no ser el rechazarlo, a no ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él quiere que la iglesia se conforme cada vez más santa, que abunden estas 4 acciones detalladas: amor, más y más, ambicionar vidas tranquilas, ocuparnos de nuestros propios asuntos, trabajar con nuestras manos. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Cristo Jesús sea propagado con los de afuera. Porque además, haciendo esto, versículo 12, no vamos a tener necesidad de nada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Vas a alcanzar madurez. No vas a tener necesidad ni espiritual porque Dios provee, ni física porque te estás esforzando por ello. Y el Señor va a bendecir su esfuerzo. Básicamente funciona como la ley de justicia para todos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Glorificar al Señor con un buen testimonio. Esto es parte de la santidad. Este dicho de, a mí me da lo mismo lo que otros piensen de mí, es muy egoísta para ser un dicho cristiano. Por si habían dudas, eso no sale en la Biblia. Claro, mis queridos hermanos. Pero pastor, el mundo habla tantas mentiras. Sí, sí, y tú y yo no vamos a estar exentos de eso. Mira a Jesucristo, mira a Pablo. El punto es que cuando digan mentiras, sean eso, mentiras. Eso es lo que nos decía Tito. No lo tengo en mis apuntes, simplemente permítame mencionártelo. Aún cuando somos irreprensibles o irreprochables, Tito capítulo 2, versículo 8, dice, aún el adversario se avergüenza, porque no tiene nada malo de qué decir de vosotros. Tito 2, 8. Aún para la gente que te quiere atacar y acusar, es vergonzoso atacarte y acusarte. ¿Por qué? No saben de dónde agarrarte. ¿Te das cuenta? Ser irreprochable, ser irreprensible no significa que nadie va a tener algo malo que decir de ti. Lo van a hacer. Ser irreprensible, irreprochable, significa que aunque te ataquen de mala manera, no tienen cómo comprobarlo porque es falso. ¿Te das cuenta, querido hermano? Tenemos que vivir de manera digna de la vocación a la que fuimos llamados. Fuimos llamados a la vocación digna de ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Sed santos. Escrito está.
¿Te das cuenta? 4 acciones para ser un verdadero cristiano. Abundar cada vez más en amor. Hermano, ¿qué estás haciendo para amar a los miembros de esta congregación? Y para llevar este amor desde este nicho a todo el pueblo, a todo rincón. Debes desear, buscar, ambicionar, tener una vida tranquila, una vida en paz con Dios. Hermano, ¿qué estás haciendo para crecer en tu relación con Dios? Congregarse, lectura bíblica, oración, apartarnos de cosas que no bendicen nuestros oídos, ojos, etcétera. Eso ayuda a llevar una vida tranquila y sosegada. Hermano, ocuparnos de nuestros propios asuntos. Muchas veces, parte del pecado humano, tenemos la tendencia a criticar el pecado de otro que a querer ser examinado delante del Señor, decir, Señor, examina mi corazón y saca el pecado de mi corazón. Y a trabajar con nuestras propias manos. Hermano, a mostrar dignidad aún en esta tierra. Cristo vuelve, que su pueblo lo espere, perseverando en Él. Y así poder glorificar a nuestro Señor, teniendo un buen testimonio con los de afuera. Versículo 12. 4 acciones. Abundar en amor, ambicionar llevar una vida tranquila, ocuparnos de nuestros propios asuntos, trabajar con nuestras propias manos. Todo esto para glorificar al Señor, teniendo buen testimonio con los de afuera y que haya madurez en la iglesia. No nos falte nada. ¿A qué se refiere ese falte nada? No solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Hay iglesias que no son hacedores de la palabra, que no siquiera hay palabra. Pero si hay palabra, que no nos falte la vida práctica, la obra, como dice Santiago. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, como esta nos bendice, Señor, y cómo es el propósito que tú no quieres que quedemos igual. Sin duda que tu palabra nos está empujando, Señor, a movernos de un punto X a un punto Y, a hacer modificaciones en nuestro corazón, pero también en nuestra conducta. Gracias porque el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses estas 4 acciones concretas, estos mandatos, y después de llamarlos a la santidad y a la pureza de corazón, él simplemente no se queda simplemente en un sentido abstracto, estaba en el corazón o en el pensamiento, en la mente de los de Tesalónica, sino que también los empuja, los mueve a tener acciones concretas, cosas que hay que poner por obra, cosas que hemos de esforzarnos en ejecutar para glorificar tu nombre, Señor. Señor, de modo que oramos, que queremos abundar más y más en amor. Pero este abundar más y más en amor, otra vez, debe ser una acción, no solo un sentimiento, no solo un pensamiento, sino que permítenos aterrizar este amor que tenemos por otros en acciones concretas. Ayúdanos, Señor, guíanos por medio del Espíritu Santo, Señor, a saber qué podemos hacer y abundar en ello, crecer en ello. Permítenos, Señor, para que tengamos esto, llevar una vida tranquila, una vida sosegada, una vida no acelerada, una vida tranquila, una vida que tiene su paz máxima porque tiene gozo en ti, tiene refugio en ti. Nos mantenemos en oración, entre otras cosas. Permítenos, Señor, no andar mirando ni juzgando la viga de otro, Señor. La paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, ocuparnos de nuestros propios asuntos y, Señor, crecer en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque si cada uno de nosotros se preocupa de los propios asuntos en esta área, Señor, la iglesia crece, porque tú nos vas tratando a todos. De modo que permítenos tener un corazón abierto a ti, para ser tratados, para tratar contigo, con quién hay que tratarlo, los asuntos que tú tienes pendientes con nosotros, pendientes de crecimiento.
Permítenos también tener un buen testimonio cívico, trabajar con nuestras propias manos, esforzarnos, Señor. Sea lo que sea que nos dediquemos, Señor, hacerlo para ti, para tu gloria. Todo esto con el propósito de glorificar tu nombre, teniendo un buen testimonio con los de afuera y creciendo en madurez como iglesia. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.